Hoy continuamos nuestro estudio de Lucas. El tema en esta mañana, Jesús y la viuda de Naín, un milagro de amor. Dice Lucas capítulo 7, el texto que nos toca en esta mañana, iniciando del versículo 11. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Vemos la audiencia. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Un milagro en el bus. Imagina a una joven madre que viaja en autobús con su pequeño hijo. De repente el niño comienza a tener problemas de respirar. La madre, desesperada, pide ayuda a los pasajeros, y entre ellos va un paramédico, se ofrece a ayudar. Con rapidez y determinación aplica las técnicas del RCP para estabilizar al niño. Mientras ocurre, todos los pasajeros observan con atención y esperanza qué iba a suceder. Cuando el niño finalmente recobra el aliento y se recupera, hay un sentido de alivio, de gratitud que invade el autobús en ese momento. Esta historia moderna refleja la desesperación y el milagro que encontramos en Lucas capítulo 7, del versículo del 11 al 17, cuando Jesús, con compasión y poder, resucita al hijo de la viuda de Naín, devolviendo no solo la vida al joven, sino también a su madre y a toda su comunidad. Así como los pasajeros del autobús, las personas en Naín experimentan un milagro que transforma sus vidas y fortalece su fe. El texto expositivo de esta mañana, Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 17, que por cierto es único de los 3 milagros de resurrección que aparecen en el Nuevo Testamento. El primero es de este joven que lleva un día de muerto. El segundo milagro de resurrección es la niña de 12 años que recién murió. Y el tercer resurrección de los evangelios es el famoso hombre mayor que conocemos, Lázaro, que resucitó al 4º día saliendo de la tumba. ¿Qué es lo que quiere Lucas enseñarnos en este texto? ¿Cuál es el tema expositivo? ¿Cuál es el significado? Él quiere mostrar la misericordia y el poder de Jesús sobre la muerte. Ese es el tema, ese es el resumen. Confirmando así que Él es el Mesías prometido. Pregunto, ¿cuáles son los beneficios de estudiar este pasaje de una manera expositiva? Porque estudiar expositivamente este pasaje de Lucas 7, del 11 al 17, los creyentes, le hablo al pueblo de Dios, los creyentes van a obtener una comprensión más profunda de la misericordia y el poder de Jesús sobre la muerte, especialmente en este caso, donde esta mujer nunca pidió la ayuda de Jesús. Ella no la pidió. Y un pasaje donde también no observamos que se repita el requisito, como muchas iglesias pentecostales carismáticas, que se necesita fe para que haya milagros. Aquí no veo la palabra fe.
pero Dios actúa, no es un requisito, no depende de mí. Se ve la misericordia y el poder de Jesús sobre la muerte. ¿Eso qué va a hacer? Va a fortalecer nuestra fe, recordándonos que Jesús comprende nuestro dolor, sino que también tiene el poder de vencer incluso la muerte. Por lo tanto, este pasaje se desglosa de tres aspectos claves. Número 1, Jesús muestra compasión, versículo del 11 al 13. Punto número 2, Jesús tiene el poder sobre la muerte, versículo 14 y 15. Y el tercer punto es la reacción del pueblo, versículo 16 al 17. Encomendamos al Todopoderoso, a nuestro Dios Espíritu Santo, para que nos ayude a predicar y también a ustedes a comprender las verdades que están en este texto. Oramos. Señor, gracias, Espíritu Santo, por abrirnos las Escrituras, la mente. Esa es nuestra petición esta mañana. De un día, cuando menos se esperaba, sucedió en Naín una resurrección. Nosotros queremos hoy que resucites, que avive nuestro corazón para poder ver como tú lo ves, como tú quieres que lo veamos. En esta mañana, Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para poder entender y vivir tus verdades. Ayúdanos a poder aplicar esto para poder terminar la carrera y no, como dice Pablo, quedar descalificados. Como muchos del pueblo de hebreos muertos en el desierto con una gran promesa, con tierra prometida, con comida, riquezas, pero la gente prefirió quedar muertos en el desierto. Te pido, Dios, que pongas temor en nosotros, que los que estamos aquí esta mañana podamos cumplir el propósito de la vida, que este milagro que muestra la misericordia y tu poder por vencer la muerte nos anime y nos aumente la fe. Lléname de tu Santo Espíritu esta mañana. Ayúdame a predicar con fluidez y con verdad y especialmente con poder. Que rompa aquellas barreras duras y que puedan ser sensibles a tu verdad. Glorifícate, Señor, esta mañana, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Punto número 1, Jesús muestra compasión. Recordemos, Dios es amor, pero Dios no está obligado a dar amor, como piensan muchos homosexuales y liberales. Dios es amor, pero no está obligado a amar. Dios es misericordia, pero Dios no está obligado a dar misericordia. Dios ha mostrado a su Hijo, pero Dios no está obligado a que todo el mundo conozca a su Hijo. Muchas naciones han existido, dejaron de existir y nunca oyeron la palabra Jesús. El que usted la escuche es una gracia y un milagro de Dios. Simplemente misericordia que se le ha otorgado. Y por eso el punto 1, Jesús muestra compasión. Versículo Lucas 7:11. Dice que aconteció después, pregunta de inicio, ¿cuándo ocurrió esto? Bueno, algunos manuscritos tempranos, o mejor dicho, las copias más antiguas dicen al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? De curar al siervo del centurión, que lo estamos viendo unos versículos antes. Dice que aconteció después que él, hablando de Jesús, iba a la ciudad, ya sea que le llamemos un pueblo o una aldea. El punto aquí es que Jesús llegó a un centro de población sin referencia a su tamaño. Lucas no está especialmente enfatizando que era un pueblo grande, ese no era su punto en este tema. Pero lo que se dice que este lugar se llamaba Naín, que su nombre en el original significa placentero o agradable. Ese es Naín, esa es la ciudad de Naín. Era una ciudad como hasta el día de hoy, es una ciudad pequeña. Recuerda que nuestra fe no está simplemente una fe en el aire, no, nuestra fe es histórica, es real, es auténtica. Se puede comprobar las ciudades, las monedas, la historia misma que no es bíblica,
que es extrabíblica, menciona de un hombre que se llamaba Jesús, que vino a la humanidad y que decía ser el Hijo de Dios. No los cristianos, sino la misma historia lo cuenta. Naín, lugar placentero, agradable, es una ciudad pequeña de unas 6 millas aproximadamente de Nazaret, o si lo situamos en el mapa en Capernaum, aproximadamente 25 millas. Es prácticamente un día entero caminando de Capernaum para poder llegar a este pequeño pueblo. ¿Cuántos habitantes tiene esta ciudad actualmente? Bueno, según el último censo de la Oficina Central de Estadísticas de Israel, en el 2022, la ciudad de Naín tiene una población de 1994 personas registradas. Para los tiempos de Jesús, probablemente Naín, ciudad agradable, este pueblo pequeño contaba con una población que no superaba los 200 habitantes. Esto es importante. Ya lo veremos. La comunidad era bastante pequeña. ¿Cuánta gente vive en su pueblo? 200 personas es algo realmente pequeño para ser un pueblo. La comunidad bastante pequeña, lo que hace que el milagro de Jesús, que solo hay 3 resurrecciones en los evangelios, ¿verdad? Resucitar al hijo de la viuda de Naín haya sido un evento aún más impactante y memorable para los que vivían allí. Porque vea el lugar que Dios escoge. Vea el lugar, el pueblo, que Él hace un milagro para dar vida a un muerto. Cuando hizo el milagro de Lázaro, 15 días antes de ir a la cruz, eran miles de personas que estaban en esa fiesta judía, que se dieron cuenta de la resurrección, que pudieron estar una semana antes para lanzarles los pedazos de palmera. He aquí el Hijo de Dios, el David, eran miles, pero aquí es un pueblo pequeño, no más de 200 personas. Vea el lugar que el Señor escoge para hacer un milagro de dar vida a un muerto. El Señor pudo haber escogido el centro de Jerusalén, donde todos los días había mucha gente. Y un versículo que va muy bien con lo que estamos hablando es Pablo cuando en su carta primera de Corintios, cuando era una iglesia llena de dones, de talentos, donde la gente se peleaba y se creían lo máximo. Se creían sabios porque conocían la verdad, conocían lo expositivo, conocían que no eran las obras que salvaban, sino era la fe en Cristo. Pero aún así, era una iglesia divisoria, una iglesia de grupos, una iglesia egoísta. Y Él les dice, sino que lo necio, y si no nos queda claro, cuando dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ve la clase de seleccionados del equipo de Jesús. Dice que lo necio también se puede traducir lo tonto, lo absurdo, lo incapaz. Usted es una persona, eso es lo que quiere decir discapacitado. Usted no se puede valer por sí mismo. Eso es lo que significa necio. Lo necio del mundo escogió Dios. No fue usted quien escogió a Dios, sino fue Él que lo escogió a usted primero. Para avergonzar, sacar los VIP, los influencers, los famosos, los adinerados, para confundir, avergonzar a los sabios y lo débil, que es en griego los que son incapaces de tener valor, que cuando dices una palabra, nadie en las redes sociales te da valor. Ese es lo que dice débil. No cambia nada de lo que opines. Ese somos nosotros. Lo débil. Que nadie nos viene a entrevistar. Que nadie nos viene a decir nuestra opinión. Ese es el débil. Lo que del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los fuertes, a los poderosos, a los famosos. Y Pablo resalta cómo Dios a menudo utiliza a los pequeños, a los humildes,
a los insignificantes para cumplir sus propósitos divinos y mostrar su poder. Esto es evidente en la elección de Naín, un pequeño pueblo, para realizar un milagro. Por eso Lucas no lo deja. Pudo haber dicho tal pueblo, un pueblo, una ciudad. No, marcó el nombre porque hasta el día de hoy es pequeño. Naín, un pequeño pueblo, para realizar un milagro tan significativo, tan grande, no como su pueblo, pero es un gran milagro, como la resurrección del hijo de la viuda. Hermanos, no es casualidad de que se escogiera viajar a Naín. Dios siempre actúa con un propósito definido. Y ahí me meto a la teología. La soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Dios siempre actúa con un propósito definido. Nunca lo hace por capricho. Y para Él no hay improvisos, como decía Albert Einstein. Dios no juega los dados. Todo tiene un propósito. Sus coincidencias no son inesperadas. El plan soberano de Dios se cumplirá de manera establecida, inmutable, que no va a haber cambios, infalible es que no va a fallar. Y dice Isaías 46, 9, 10, hablando de nuestro Dios soberano, Dios declaró: yo soy Dios. Y no hay otro Dios. Es un monoteísmo, no es politeísmo. Usted no va a llegar a ser Dios. Solo hay un Dios. Y si Él es Dios, ¿usted quién es? Porque si Él es Dios, Él es el que manda. Hay que entender eso. Por eso Él dice: no hay otro Dios, yo soy Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncie lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él salva al que Él quiera. Haré todo lo que quiero. Es decir, Isaías está diciendo 800 años antes de la venida de Cristo, que Dios es soberano, que Él conoce el futuro y sus planes siempre se van a cumplir. Nadie puede derrotar al Señor. Nadie. Una vez la señora me decía: yo voy a hacer todo lo posible para destruir esta iglesia. Y un día evangelizando, toco la puerta de una casa y me encuentro al esposo, ex esposo. ¿Qué pasó? Se divorció. Se destruyó su familia. Lo que se destruyó fue la familia de ella, no la iglesia. La iglesia crece, avanza, porque el que la edifica es el Señor. Y haré todo lo que quiero. Dice Isaías 55:11, Él añadió: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Por eso hay que predicar. Mis palabras, lo que digo yo, vuelve, hermano, vacío. Pero lo de Dios, cuando usted tira palabras a su familia, a sus amigos, cuando usted lee el mensaje, como el agricultor, él no sale al día siguiente para ver si hay frutos. Él no puede controlar eso. El fruto nace cuando Dios quiere, pero a mí me toca sembrar. Eso sí, le quiero decir algo. Cuando a mí me toca cultivar, el crecimiento lo da Dios, pero el que cultiva puede destruir su cultivo. Un pastor puede destruir su cultivo. Usted, padre de familia, madre, usted puede destruir su cultivo. Ese poder sí tienes. Dañar a tus hijos, dañar tu familia. Isaías 55:11 añadió: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada. Eso depende de Él. En aquello para que la envíe. Tiene un propósito. En su camino de Judea a Galilea, Jesús no por casualidad vería a la samaritana. Él tenía una cita divina ya programada siglos antes. Por eso en Juan 4:4 dice: le era necesario pasar por Samaria. Oiga esa frase: le era necesario pasar. También bien traducido, como tenía que pasar por Samaria. Eso era algo escrito.
que debía suceder. Allí tenía una cita divinamente determinada con una mujer samaritana, pero aquí con una mujer del pueblo de Naín. Dice el versículo 11 en la parte B que viajaban con él muchos de sus discípulos. Recuerda esa palabra en griego, discípulos. Habían apóstoles, habían unos que se inscribieron en la universidad de Dios, como cualquiera hoy se puede inscribir en la escuela, en el colegio, en la universidad, pero otra cosa es graduarse. Usted puede, todos los que estamos aquí hemos declarado ser aprendices, pero aprendiz no significa ser espiritual. Son palabras muy diferentes. Es alguien que dice, mi maestro Jesús, pero eso no significa que Jesús lo conoce. Se inscribe en la universidad. Entonces van muchos de sus discípulos, apóstoles, aprendices, pero también me dice que hay una gran multitud. Pueden ser curiosos, gente que escuchó de lo que pasó con el siervo del centurión, otros que quedaron impactados de las palabras de oro que salían de él del sermón del monte. Eran multitudes. ¿De dónde venían esa multitud que acompañaba a Jesús mientras Jesús viajaba de ciudad en ciudad? La gente se le unía al grupo. Al acercarse a esta aldea, la gente se unía al grupo y Jesús de ninguna manera estaba solo. No solamente estaban sus discípulos. Es como cuando Dios levanta un pastor, un líder. Cuando Dios levanta un maestro, ahí va a haber discípulos. Siempre es así. Si tú tienes palabra de Dios, si de tu boca salen palabras edificantes de bendición, la gente va a querer oírte, te va a buscar tus consejos. Hoy la gente lo que más está deseando es oír palabras de esperanza, palabras de Dios, no palabras de positivismo, sino palabras que alimenten el alma y levanten a los muertos. Eso es lo que la gente anhela. Y muchos iban, acompañaban a Jesús. Él no estaba solo. No solamente estaban sus discípulos con él, sino también que había muchos otros. Una y otra vez en los evangelios se describen a Jesús rodeado y seguido por una multitud. Esto ocurrió especialmente durante la primera parte de su ministerio terrenal. La gente quería escucharle, pues su mensaje era diferente. Como dice Mateo 7:28, la gente se admiraba de su doctrina. Ellos querían verle, pues sus ojos estaban llenos de una profunda dedicación y compasión. Ellos querían verle, hablarle, oírle, pues hacía música a su alma. Ellos llevaban los enfermos, los lisiados, los poseídos por demonios, pues él quitaba la enfermedad y la opresión. Ellos querían estar con él, pues él los cautivaba con su amor. Dice el versículo 12, que cuando llegó cerca de la puerta, que es la entrada de la ciudad, esto nos indica que la ciudad estaba rodeada por una muralla. Y esta puerta era la entrada de la ciudad, que normalmente las puertas se construían con fines defensivos para con los ataques de la ciudad. Esta es la puerta actual de la ciudad de Naín. Pero la ciudad era tan pequeña que probablemente era decorativa. En ese lugar de las puertas de las entradas de la ciudad se sentaban los ancianos. Cuando hablo de los ancianos, no solamente son los mayores de edad, que peina lo que hablan los proverbios, se supone. En la teoría, un hombre, una mujer que lleva 10, 20 años, 30 años, un anciano, debería estar enseñando a las más jóvenes, no siendo otra cosa. Cuando yo fui ahí a República Dominicana, se me acercaron después del servicio, porque algunos pensaban, dos señoras mayores pensaban que yo era el que había predicado. Me dio risa y me causa con mi esposa.
y me llega a saludar y felicitar por el mensaje. No, señor, yo no creí que yo estaba aquí. Se parece. No, adultas mayores. Pero llegar con una dulzura, abrazarnos, preguntarnos de dónde vienen, qué están haciendo. ¿Podemos orar por ustedes? Me dice una señora, yo tengo 40 años de estar en esta iglesia de Sugel, de apoyar, de estar en oración. Esa es el tipo de mujer mayor que yo desearía tener en esta iglesia. Y eso es lo que se supone que deberían ser las adultas mayores. La entrada de la ciudad, ahí esta puerta de los ancianos, era la puerta donde los habitantes se reunían para socializar, donde los ancianos, los líderes de hebreos, se congregaban para juzgar asuntos. Vea Deuteronomio 25:7 nos cuenta que, por ejemplo, había un problema de herencia cuando murió el hermano. ¿Quién iba a heredar? ¿Cómo iban a levantar la herencia familiar? Y dice, y si el hombre no quisiese tomar a su cuñada para que le levante herencia al hermano ya fallecido, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y lo vamos a acusar. Ese era el proceso que se hacía. Había que levantar la herencia familiar. Era algo de esa cultura. En el caso de Ruth, ¿cómo fue que la vio? ¿A dónde la vio? Dice que Boaz subió a la puerta y se sentó allí, el lugar donde se congregaban los ancianos. Y aquí pasaba aquel pariente de Boaz, había hablado y le dijo, fulano, veo la palabra que sale fulano, ven acá y siéntate en la silla de los ancianos, los líderes espirituales. Hermanos, si una iglesia tiene malos líderes, esa iglesia terminará en el fracaso. Cuando nosotros detectamos un liderazgo, alguien, por ejemplo, que tiene una boca muy grande, no puede liderar, no se le puede dar a confiar nada, porque es una bomba que va a dañar la iglesia. Se van probando personas. No se puede poner, había ancianos maduros, con posiciones. ¿Por qué? Porque si yo estoy dando una consejería y yo enseño mal, digo algo mal, no me estoy paseando nada más en la familia. Y el estándar que Dios tiene de los liderazgos es alto. Por eso Pablo dice que no venga yo a descalificarme. En el tiempo perfecto de Dios, el tiempo de la cita divina que estaba marcada en el calendario de Dios, cuando Jesús y sus acompañantes llegaron cerca de la puerta de la ciudad, después de su viaje de Capernaum a la ciudad, no son 25 millas, he aquí, ojo a la frase. Esta frase en el original encierra un contenido muy importante. Se traduce también, mira, escucha, presta atención. Lo que Lucas está diciendo, he aquí, ojo, he aquí, pide nuestra atención. Un cortejo fúnebre está saliendo y en ese momento va llegando el Señor Jesús. He aquí, no hay casualidades. Dice que llevaban a enterrar a un difunto. Un muerto tenía máximo 24 horas. Siempre era enterrado fuera de la ciudad. Ambos grupos, he aquí, se encuentran en la puerta. Uno entrando y el otro saliendo. Mientras Jesús entra en la ciudad y al mismo tiempo un cortejo fúnebre sale. Pregunto, ¿es la mano de Dios o simplemente una coincidencia? Porque usted tiene que entender quién es su Dios. Si es un Dios que tira la bomba y explota, como muchos piensan que fue creado el mundo, donde nada más hubo un bim bam y se fueron formando las cosas. Eso es imposible, un bim bam. Es como que pongamos un montón de libros aquí, pongamos una dinamita, explote los libros y se haga una biblioteca. Es imposible. No es coincidencia. Cuando Abraham necesitaba algo para sacrificar como el sustituto de Isaac, allí cerca suyo hubo un carnero. Dice Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Casualidad? Dios proveerá, y cuando llegó el momento proveyó. A veces nosotros
Él nos ha prometido, Dios nos dará el pan de cada día, pero a veces queremos tener el pan del mes. Cada día Dios va proveyendo. Él no te va a asegurar la vida completa porque eso tiene que depender de Él. Más tarde, el siervo más leal de Abraham es enviado a Mesopotamia para traer desde allí una esposa para Isaac. Y llegando a aquel país extraño, el siervo pide a Dios que le dirija, y antes que su oración esté siquiera terminada, dice Génesis 24:15, que aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, la cual salió con su cántaro sobre su hombro. ¿Casualidad? Jeremías es arrojado a un cisterna. Jeremías predicó y nadie se convirtió, pero ahí está su nombre y no va a ser borrado. Haga lo que Dios le mandó a hacer, lo demás es del Señor. Jeremías es arrojado a una cisterna y allí comienza a hundirse en el fango. No hay quien le rescate. El profeta es rescatado por un etíope que llega en el momento preciso. Como dice Jeremías 38:7, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna. Dios va por su rescate. El mar no se abrió hasta que los sacerdotes pusieron el pie en el agua. 1 metro antes no, 1 centímetro antes no, hasta que es necesario. En Hechos, de manera similar, los judíos, convencidos que su enemigo Pablo no podía escapar, juraron 40 personas: no vamos a comer, no vamos a beber hasta que nuestro enemigo, lo juramos, lo matemos. Eso hicieron. Sin embargo, el sobrino de Pablo, que eso es lo que supone que debe ser la familia, protegerse uno a otro, ayudarlos, salvarlos, de eso se trata. El sobrino de Pablo se da cuenta de eso, cuenta Hechos 23, de 12 al 24, lo puedes leer en tu casa. Hace que su tío Pablo es rescatado. Él se presenta donde el mayor y cuenta la historia. ¿Fue esa intervención la mano de Dios o simplemente una coincidencia? Es que usted tiene que entender algo. Su provisión, su sustento, es casualidad. Esa habilidad que Dios le ha dado para darle comer, traer pan a la mesa, ¿fue usted o fue Dios? El que usted pueda ver, pueda oír, caminar, ¿es usted o es Dios? Desde el punto de vista humano, a veces los encuentros extraños, decimos, son simples coincidencias. Pero desde el punto de Dios, no es coincidencia. Las escrituras a veces usan expresiones que son netamente humanas. Por ejemplo, en Lucas 10:31, aconteció, que también traducido, por casualidad, que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El buen samaritano. Pensamos que es casualidad. Pero no obstante, desde el punto de vista divino, todas estas cosas notables, coincidencias, deben considerarse como algo incluido en el plan de Dios y de una manera tal que jamás anulan la responsabilidad humana. El que a usted le toque padres cristianos, ¿usted cree que es casualidad? El hecho de que estas coincidencias se encuentran realmente incluidas dentro del plan eterno, sabio, soberano, inmutable y eficaz de Dios, se enseñan claramente en las Escrituras. Dice el salmista en el Salmo 39:4, hazme saber, porque me creo que yo sé todo. Ocupamos humillarnos y decirle, hazme saber, Jehová, mi fin, o también traducido, mi límite, y cuán sea la medida o el tiempo de mis días, sepa cuán frágil, fugaz soy. Dice Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y ojo, nadie sobra, porque ve al impío, y aún el impío para el día malo. Nadie sobra. Si usted nace, usted nunca va a morir eternamente,
Por eso está el mundo creado. Usted aquí decide para dónde va, pero nadie sobra. El impío, ¿por qué dice que el impío le dará gloria a Dios en el juicio? Porque cuando llegue el día de juicio, van a reconocer que Él fue bueno, que te dio trabajo, sustento, familia, salud, dones, inteligencia, y aún no lo aprovechaste, nunca le diste la gloria. Viviste para ti mismo. Y le vas a dar la gloria porque yo sí era malo, pero aún así Dios fue bueno conmigo. Pero ya es tarde. Dice Lucas 22:22. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, planificado en la agenda de Dios. Pero eso no quita la responsabilidad. Cuando dice yo hago lo que quiera, sí, Dios, esto no afecta a lo que se tome sus decisiones. Pues dice, pero hay de aquel hay de aquel hombre por quien es entregado. Eso no quitó la responsabilidad de Judas. Él nadie lo obligó. Él por su propio corazón enfermo de pecado decidió por sí mismo. Pero se cumplió el plan de Dios. Dice el Salmo 139:16, David, diciendo que el aborto es asesinar. Pues dice, mi embrión vieron tus ojos, ya hay vida desde el embrión. Y en tu libro, ¿cuál libro? Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y ojo lo que dice el salmista, sin faltar una de ellas. Pregunto, ¿qué son todas aquellas cosas que están en un libro? Se refiere a todos los aspectos de la vida y la existencia del individuo, incluyendo sus días, sus acciones y su propósito. Dios controla toda la vida del creyente, desde su creación hasta su finalidad. El día que a Dios se le pasara algo suyo, dejaría de ser Dios. Qué consuelo es saber que todo está en control de Dios. Dios no aprende nada, pues todo lo sabe, todo lo planea y permite de acuerdo con su santa voluntad. Nuevamente, versículo 11. Aconteció después de ¿qué? Que él iba a la ciudad que se llama Naín, una ciudad pequeña, e iban con él muchos de sus discípulos, aprendices, apóstoles y otros, y una gran multitud. Versículo 12. Y cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Entonces surge la pregunta, ¿por qué están sacando el cadáver de la ciudad? Bueno, el cadáver estaba siendo llevado para ser enterrado, ya que era la costumbre judía. Los entierros tenían que ser fuera de las murallas de la ciudad. Honrar al difunto era importante en la tradición judía. Una procesión fúnebre, los familiares del fallecido seguían el cuerpo que se habían llevado con una especie de camilla y atravesaban todo el pueblo y se esperaba que los espectadores se unieran al grupo. Y tras de eso, como siempre hay negocio, había un grupo de mujeres plañideras que se les pagaba por llorar, por gritar. Y lloraban en voz alta y atraían la atención, porque el luto familiar continuaba durante 30 días. Lo que intensificó el suceso conmovedor de este funeral fue la realidad de que el muerto, dice el versículo 12, era hijo único de su madre. Eso no es por casualidad. Es decir, él ya no era una madre huérfana, lo que quiere decir Lucas. ¿Cómo huérfana? Una madre huérfana. Porque note que este hijo no era cualquier hijo, sino dice que era su único hijo. Y en el contexto de la época, los hijos eran los proveedores y protectores de sus madres viudas. El perder un hijo único significa no solo un dolor emocional profundo, sino también una desprotección económica y social total. Quedaban pidiendo comida en la calle. Y este detalle realza la desesperación de la situación y la grandeza del milagro, demostrando el poder y la misericordia de Jesús de una manera poderosa y conmovedora. Es un recordatorio potente de cómo Dios ve y actúa en nuestras necesidades más profundas. ¿No es fascinante? Y dice el texto, la cual era viuda.
¿Cómo sabemos que era viuda? ¿Cómo podían saber que era viuda? Bueno, usualmente usaban ropa negra, velo, o podían determinar que era una viuda porque no tenía al esposo a la par. Dice que su condición era trágica. Pues que Lucas está marcando, primero, su marido está muerto. Y su único hijo, cuando era niño se me muere mi madre. A los 2 años después mi hermano se ahoga en un viaje de una iglesia en la playa. Y yo en mi ignorancia, en mi inmadurez y humanidad le dije a Dios en una oración: Señor, saliendo afuera de mi casa en el barrio, Señor, no hay más gente en el barrio que se pueda morir. Estaba probando Dios la fe de esta mujer que dice conocer a Jehová. Si bien el texto no lo indica, debemos por lo menos considerar esa posibilidad. La situación era crítica. Esta mujer y el féretro de su hijo estaban a la cabeza, dice el texto, de mucha gente de la ciudad. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tienen que hacer los cristianos con las viudas? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento ponen un énfasis especial en la obligación que cada uno debe mostrar bondad hacia las viudas y ayudarlas en sus aflicciones. Pero no cualquier viuda. Tiene requisitos. Es una mujer que ha sido probada, que es espiritual. No es por quedar viuda que la iglesia le va a ayudar. Sin embargo, las viudas, las mujeres solas, son comidas predilectas de los falsos maestros y falsos creyentes en las iglesias. Si el esposo no las cuida, ahí se le van a meter a la casita el chisme. Ellas quieren cuidar los falsos maestros, los falsos creyentes. Vea Lucas 20:47, no lo digo yo. Dicen que los falsos maestros, los falsos creyentes devoran las casas de las viudas y por pretexto, por excusa, hacen largas oraciones porque van en la noche y no quieren que van a interceder. Estas recibirán mayor condenación. Por otro lado, esta viuda, como vemos en el texto, dice, y había con ella mucha gente en la ciudad. Vea qué clase de viuda, porque hay un gran número de personas con el dolor con esta mujer. Eso es un testimonio público de que era una buena mujer. Mucha gente de la ciudad que conformaba el cortejo fúnebre era integrado por amigos, parientes de la familia fallecida, habitantes de la aldea, los músicos y las planilleras profesionales, que eran parte de un entierro judío. Pero es lamentable esta escena, de las más tristes en la vida familiar judía, que preparó el escenario para que el Señor del cielo revelara su poder divino. Pues dice Lucas 7:13, cuando vino el Señor. Por cierto, Lucas es el único autor de los 4 evangelios que utiliza Señor en Kyrios, antes de la resurrección. Mateo, Marcos y Juan lo usan después. Lucas sí marca desde antes de la resurrección. Él es el Señor, Él es el dueño. Las viudas no tienen derecho, dice el versículo 13. Y cuando el Señor la vio, aunque hay una multitud, Él no pierde a los suyos. Se compadeció de ella. Las viudas no tenían derecho de herencia como nosotros, como sí sucede en nuestros tiempos. Así que la pérdida del esposo para esta mujer y ahora su único hijo, la sumían a la gran pobreza. Por eso el Señor se compadeció de ella. Esta frase dice mucho de lo que siente Dios frente a nuestro dolor, pues Él también se puede traducir que cuando el Señor la vio, se desbordó el corazón de compasión. Dice la versión NTL que empezó a llenarse el corazón de piedad por la situación. Este es el motivo del milagro, la misericordia de Dios. Ella no la pidió y le llegó, igual que a usted no pidió la salvación y le llegó. La misericordia de Dios y le dijo, no llores. Como siempre ha ocurrido desde el Génesis, Apocalipsis, Dios toma la iniciativa. ¿A dónde estás, Adán y Eva?
se dirige a la mujer que no pide, que no tiene fe y no pide un milagro. Se prepara para enfrentar la situación trágica. Le dirige una palabra de consuelo y le pide que deje de llorar en imperativo. Es un mandato. El consuelo de Jesús incluirá más de lo que otros pueden darle. Y Él ofrecerá más que palabras. Dice el versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Hermanos, hermanas, hemos aprendido demasiado en esta primera parte. Hemos comenzado a desentrañar la poderosa narración de Lucas 7, del 11 al 17. Pero nuestra atención no debe fijarse demasiado exclusivamente en esta viuda y su hijo único. Debe concentrarse más bien en el Hijo único de Dios. Cuando Él aparece en escena, todo es posible. Aún la muerte no es nada comparado con su poder. No se pierdan la segunda parte. Jesús y la viuda de Naín, un milagro de amor, donde exploraremos el poder de Jesús sobre la muerte, la reacción asombrosa del pueblo ante un milagro. La próxima vez veremos cómo Jesús no solo muestra compasión, sino muestra su autoridad divina que cambia vidas, transforma corazones y transforma ciudades. Jesús tiene el poder sobre la muerte y la reacción del pueblo lo veremos en la segunda parte. Padre, te doy muchas gracias por lo que nos enseñas esta mañana, de un soberano Dios que planeó un milagro, que llegó a una cita divina, que demuestra que es omnisciente, que es misericordioso con aquellos que ni siquiera lo piden, que nos entienden el dolor. Queremos ver ese milagro para que lo hagas en nosotros. Te entrego este sermón en el corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.